Bien, acá estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Un Café con B6 Seguros. Hoy nos acompaña Mario Diemos, gerente de todo el mundo generales de Conosur, con vasta experiencia en el mercado, abogado. Así que mucho gusto, Muchas Mario, gracias. muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Michel, por la invitación. Bueno, y a toda la gente de BCI Seguros por este espacio de conversación que me parece, ojalá que sea entretenido y vamos desarrollándolo. Eso. La idea es pasearnos por toda tu carrera en la industria de seguros, que es una industria que te atrapa de alguna manera. Así es. Llegar y cuesta ahí después salirse, pero bien apasionante, muy entretenida. Pero antes de entrar a tu carrera profesional, nos gustaría conocerte un poquito más. Cuéntanos, partamos de tu infancia, dónde naciste, tu familia, cuántos hermanos son. Bueno, yo nací en Santiago, somos dos hermanos, venimos de una familia bien chiquitita. Mi abuelo vino desde Europa a principios de siglo y la verdad es que mi papá, mi tío, mi hermano y yo, y no somos más. Mi hermano vive en Estados Unidos. ¿El apellido Diemos? Diemos, es francés. ¿Es francés? Ya. Es francés y somos la segunda generación en Chile. Mi hermano hoy día vive en Estados Unidos, como te decía recién, así que para todos los efectos prácticos soy casi hijo único acá. ¿Y abuelo con tu abuela francesas? Franceses y mi otro abuelo es italiano. Ah, italiano, ya. También vinieron en el 1900, llegaron a Chile, así que soy segunda generación por ambos lados. Y contento, mis abuelos siempre se preocuparon mucho de mantener las tradiciones familiares, en el caso de los italianos, de la comida del domingo, de la nona. Así que tengo el tema cultural de la familia como bien arraigado, de tratar de hacer familia. Como te decía, somos una familia chiquitita. Estoy casado, tengo 3 hijos, tengo un hijo de 23, de 19 y de 16. Los 2 mayores están estudiando Derecho, así que... Al padre. Pese a que yo traté que no ocurriera eso, no lo logré. Efectivamente, los 2 mayores están estudiando, además estudian juntos en la Universidad de Chile, así que estoy muy contento. Estoy casado con la Carolina. Ayer cumplimos 30 años de pololeo, así que ya llevamos un rato largo, 22 años de casado. ¿Cuál es el consejo? Hoy no sé si existe consejo, pero te diría que paciencia mutua, en el sentido de entender los espacios que hay en cada uno y amor nomás, y quererse, respetarse, abrirse esos espacios. Yo lo paso muy bien con mi señora. Yo espero que ella lo pase también muy bien conmigo. Pero tenemos una familia súper entretenida. Nos liga mucho la actividad del deporte. Yo soy súper deportista. ¿Qué estás haciendo hoy día? Hoy día estoy en una etapa de decidir descansar después de 14 maratones, 4 ultramaratones y 3 Ironman. ¿En serio? ¿Corriste 3 Ironman? Corrí 3 Ironman. Y la última corrí la maratón de Tokio. Y además cumplí una cosa que los maratonistas que se llama las Six Majors, que es cuando uno cumple las 6 maratones más importantes del mundo. ¿Ahí lo hiciste? Hice los Six Majors, corrí Tokio el año pasado. Además hice mi mejor tiempo personal, 3 horas 7 minutos. Notable. Así que estoy muy contento. Pasé la meta y dije, no corro más. Me voy a dar un rato de descanso, así que hoy día estoy entrenando. Juego harto golf. Pero el deporte te permite, por lo menos a mí me permite tener ese como espacio de reflexión. Probablemente en esas carreras, para los que no sepan, las ultramaratones son carreras que uno corre 12 horas, 14 horas y normalmente corre solo. En ese rato yo ordeno mis ideas, decido con qué voy a seguir adelante, aquellos asegurados que no quiero seguir trabajando con ellos y aquellos que sí. ¿Y cómo se prepara alguien que corre 12 horas, 14 horas? Bueno, la mitad de la preparación es mental. Es tratar de ordenar las ideas para saber que el deseo de detenerse no te gane al deseo de continuar, ese balance. Y el resto es bastante entrenamiento físico. Cuando estoy entrenando de esas carreras, uno entrena 3 o 4 horas diarias. Wow. Parto muy temprano en la mañana con un trote, o uno hace bicicleta cuando uno está haciendo el Ironman. Entonces te diría que es rigor, que es parte final de la vida. El deporte es una reflexión, a mi juicio, de una extensión de lo que haces tú en tu vida, porque si uno no tiene rigurosidad no hace nada. Oye, y eso es algo de las que yo desde chico te diría que el rigor y el orden es algo que a mí me ha permitido, creo, bastante de mi desarrollo profesional. Y a propósito del rigor, ¿cuánto hay aprendido del rigor o del carácter que hay que tener
de tus abuelos inmigrantes que llegaron en el 1900 acá? ¿Qué link podía hacer ahí? Yo te diría que es un link que yo lo veía en el día a día, y siempre yo lo comento con mis hijos. Cuando mis abuelos y mi papá se dedicaban a trabajar porque no teníamos a quién llamar para cambiar una luz, una ampolleta, estar ahí permanentemente, el estar disponible y el sentarse en la tarde a arreglar ese proceso de ser riguroso, de estar necesariamente focalizado, a mí me formó mucho. Particularmente mi abuelo paterno, papá de mi papá, era alguien que para mí fue muy formador en el concepto del estar disponible para la familia y siempre dar esa milla adicional. Él se fue a trabajar al norte como ingeniero, fue el primer ingeniero que instaló los sistemas de telecomunicaciones en la isla de Pascua. Entonces, para mí fue un ejemplo de ese papá, en ese caso con mi papá o de mi abuelo, de un rigor y un orden. Mi papá conmigo era súper estricto, innecesariamente diría yo en algunas ocasiones, pero eso para mí ha sido como la formación. Y a veces con mis hijos a mí me cuesta quizás no ser tan riguroso y quizás no volver a ese ejemplo del rigor, pero creo que el rigor para mí ha sido, y cuando yo digo rigor no me estoy refiriendo a tener mal genio o ser enojón, sino que ser riguroso en la forma, en los detalles. Parte de las cosas que yo converso permanentemente con mi equipo es esa, muchachos, los detalles son los que marcan la diferencia. En el alto rendimiento, y uno cuando trabaja en una corredora grande como la que es Conosur, hoy día el 4º corredor del mercado, tú no te puedes permitir el espacio de no ser riguroso, porque ese cliente al final está entregando en ti y te está pasando su riesgo, te está pasando la confianza, y si tú no te la tomas en serio, la verdad es que no se puede vivir tranquilo así. Y eso es parte de mi formación. Y a veces uno mismo tiene que luchar con uno mismo, a no ser tan riguroso en tantas cosas. Bueno. Oye, en tu infancia, colegio francés o tradicional? No, yo estaba en el colegio hispanoamericano, un colegio español, de curas españoles. Primero yo partí en un colegio que se llamaba el San Gaspar, que era un colegio más chiquitito, sí, después nos cambiamos de casa, y nos fuimos a este colegio que, por un lado, era un colegio súper grande, de curas españoles, bien riguroso, bien, vamos, hombre, coño, así ordenado. Para mí fue difícil al principio el cambio, porque yo venía de un colegio americano o formación más bien mucho más inglesa. ¿En qué curso te cambiaste? Me cambié en 7º básico. Yo estaba grande ya, entonces me costó un poco adaptarme al cambio, pero ya después me adapté rápidamente, y era un colegio en el que desde el primer minuto yo sentí que este orden que tenía este colegio para mí no era un problema. Ahora es un colegio hiper tradicional, un colegio del 1900 y algo, donde los curas estaban súper presentes, así que para mí fue muy buen... ¿Con profes cura o...? Profes cura, y profes curas españoles, esos que te escupían cuando estabas ahí hablando, a la antigua, así que tuve un muy buen paso por el colegio, yo lo pasé muy bien. ¿Cómo te iba en el colegio? A mí me iba bien en el colegio, así que nunca tuve problema, y siempre empecé a tener la claridad de lo que yo quería estudiar. ¿Colegio de hombres? Puros hombres, sí. No, puros hombres. Esa es otra cosa que cuando uno entra a la universidad se da cuenta que el mundo es distinto. Existen las mujeres. Que, claro, que las mujeres uno las veía en el colegio y ¡guau! Pero el mundo era totalmente me pasó lo mismo, diferente. Y bueno, y de ahí pasé a la universidad. Yo te diría que nunca tuve muchas dudas que yo quería, qué es lo que quería estudiar. Aunque en algún momento pensé estudiar ingeniería. ¿Saliste del colegio el año 91, entré a la universidad en el 92. Y yo estaba muy en la duda si quería ser ingeniero comercial o ser abogado. Todo el mundo me dice, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero no, yo creo que tienen muchos elementos bastante parecidos. Y bueno, di la prueba, a mí me fue bastante bien. Entonces, bueno, tuve la opción de decidir y creo que no me equivoqué y decidí por estudiar Derecho. Entré a la Universidad Diego Portales, estuve ahí a un punto de la Chile, a algunos puntos de la Católica, y dije, no, que iba a esperar de nuevo, me voy a meter a estudiar aquí. Y en ese momento era la 3ª mejor universidad, súper buena universidad, sí. Súper buena, así que entré a estudiar. Tuve la suerte que hice la carrera en 5 años, nunca me eché un ramo. No porque fuera demasiado estudioso, sino que porque era machaca. Entonces yo le ponía. ¿Y siempre haciendo deporte?
Yo diría que empecé a hacer, sí, pero empecé a hacer deporte después, el 2010, cuando trabajaba en Conosur. Yo trabajaba en Conosur 2 veces. En esa época me vine un día con un amigo, Francisco Panicelo, gran amigo mío. Pancho me dice, voy a ir a correr la maratón de Nueva York. Y yo le digo, guatón, si tú vas a ir a correr la maratón de Nueva York, yo también puedo. Yo también puedo. Imposible, guatón. E hicimos una apuesta. En esa época pesaba yo 8 kilos más de lo que peso hoy. Siempre era deportista, pero nunca tanto, y nos pusimos a entrenar en marzo del año 2010 y fuimos a correr Nueva York en noviembre del año 2010. Nunca llegué, me acuerdo, el primer día a entrenar, él hasta el día de hoy se ríe de mí porque llegué con tenida de futbolista, que era lo que uno tenía. Yo tenía mis shorts de deporte y me queda mirando y dice, estás haciendo el ridículo con esa ropa. A la segunda vez, por supuesto, ya me compré ropa de deporte y efectivamente corrí la maratón de Nueva York, mi primera maratón en el 2010. Ahí te encantó y ahí me encantó. Pero además me pasó que encontré una actividad de hacer con mi señora desde la perspectiva de que viajábamos juntos y en grupo de amigos. Ahí nos armamos un grupo de amigos y no solamente externos, sino que harta gente del mundo del seguro también. Con Octavio Larraín, con quien trabajábamos juntos en esa época, fuimos a correr, con Horacio Morandé, que hoy día es el gerente general de Principal. O sea, armamos un grupo de amigos. Entonces al final es como más allá que el deporte es la excusa para el viaje. ¿Y tu señora también corre? No, ella, bueno, sí, hace harta actividad, no corre al nivel de nosotros, pero yo digo, es la barra calificada, porque la barra te tiene que acompañar en cada lugar y te va entregando el apoyo, así que es una actividad que es totalmente familiar. Qué bueno. Ya, ¿y la universidad de ahí? ¿Saliste? La universidad salí a buscar pega. Y fue algo bien divertido porque, bueno, salí de la universidad, di mi examen de grado. Para los que no sepan, el examen de grado en Derecho es de aquellas cosas que tú dices, Dios mío, ¿por qué hice esto? Sí, es terrible. Es innecesario. Estudié 6 meses, todos los días me levantaba a las 7 de la mañana, estudiaba todos los días, y yo decía, si no paso este examen a la primera, me voy a volver loco. Bueno, tuve la suerte que pasé, y empecé a hacer la práctica, y en Derecho uno puede hacer la práctica en Santiago o fuera de Santiago. Y yo la hacía en Peñaflor, porque era 2 veces a la semana. Y en ese momento, un día me llama un amigo y me dice, ¿estáis buscando pega, cierto? Sí, a mí hay una oficina de abogados que se dedica al tema de seguros, que están buscando a alguien porque tienen un juicio muy importante, que era un accidente aéreo que había, entonces están buscando a alguien que apoye como al área corporativa. ¿Pero una liquidadora? Exacto, yo no tenía idea. Ya. Me llama Estudio Carvalho. Yo no conocía esa oficina ni grande, nada. Y llego y voy a la entrevista y me contratan. Y ahí hay una anécdota que la voy a contar. Espero que Pablo Campino no se enoje conmigo por lo que voy a decir. Me contratan, me dicen que estamos ok. Voy a la entrevista. Ralph Lab de Polo era el que me entrevistó. Me dice, Mario, estáis contratado. Y en la oficina estaban en Coyancura con Ricardo Lyon. Y yo vivía en Holanda con Carmen Silva, 6-7 cuadras. Entonces salgo de ahí, me habían contratado mi primera pega, 400.000 pesos me pagaban, y yo me fui literalmente gastando la plata desde la salida de la calle Coyancura hasta mi casa, en qué me iba a comprar, qué iba a hacer. Millonario, era multimillonario. Y voy llegando a mi casa, llego a mi casa, ya le cuento a mi polola, en esa época llamo a la Carola, en el teléfono que es celular, el teléfono de la casa. Yo era multimillonario y ya estaba endeudado por los próximos 6 meses, que es lo que iba a hacer. Y llego a mi casa y a la media hora suena el teléfono y mi nana me dice, Marito, lo llama por teléfono Polo Ralph Lauren, que en realidad era Ralph de Polo, que era mi jefe, y que ella escuchó cualquier cosa por teléfono y me cuenta que en realidad había un problema y me despidió. No te creo. En ese mismo instante me despidió, que en realidad se había acelerado. Y pasé a ser de un multimillonario, pasé a ser un desempleado, sin haber trabajado un puro día. ¿Qué había pasado? Rao se había adelantado y Pablo Campino le dijo, pero ¿cómo es posible que contrate a alguien? Toda esta historia, cuento corto, el día lunes me recontraron. Entonces yo pasé el fin de semana desempleado y pobre. Ahí te recontrataron el tiro. Y me recontrataron el día lunes y partí trabajando en Estudio Carvalho. Entré al mundo de seguros. Buena escuela, Estudio Carvalho. Excelente escuela. Yo siempre digo, no podría ser el profesional que soy si no hubiera trabajado en esa oficina. Empecé a trabajar ahí. A los 2 días me tocó trabajar en la Chilena Consolidada con Eduardo Coyuñan, hoy día que es el gerente de operaciones de Reales. Y empecé a trabajar ahí y nunca más salí de este mundo. Y como yo siempre buena digo, escuela trabajar en el lado de siniestro. Muy bueno, de hecho partí. O sea, ahí se aprende. Ahí se aprende. Esa es la verdad, claro, del punto.
Estuve 2 años en Estudio Carballo y de ahí me fui como gerente de siniestros o subgerente de siniestros primero a Chilena Consolidada. Te fuiste a las chilenas, pues. A Chilena me ¿A contrata... ¿A trabajar con Coyumbia? A trabajar con Eduardo porque Eduardo se iba a Suiza. ¿Qué año fue eso? Eso fue el 2000. Ya. Me contrata Eduardo Coyuñan, que era el gerente siniestro. A los 6 meses Eduardo se va a Suiza como gerente de siniestro del Grupo Zurich, con tremenda responsabilidad. A mí me dejan de subgerente. Mi jefe era Ignacio Barriga. Perfecto. Y con Ignacio desarrollamos una relación personal y profesional súper entretenida. Pasé a ser el gerente de siniestro después de la compañía. Y estuve 5 años trabajando en Chilena Consolidada. Después, para hacer el cuento largo corto, me voy a una oficina de abogados a montar la unidad de seguro. Trabajaba ahí con Raúl Toro, que era un ex socio que venía de Estudio Alessandri. Y en ese proceso ¿Y ahí la chilena qué pasó? ¿Como que te aburrió el mundo corporativo? Me pasó que la chilena empezó a cambiar. El Grupo Zurich compra a Chilena Consolidada. Y la verdad es que empieza a cambiar un poquito el modelo de negocio. Y yo sentí que me faltaba... Siempre he tenido yo una necesidad como un bichito de armar algo desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo emprender? Como emprender. Y me ofrecen este proyecto de ir a armar la unidad de seguros a esta oficina de abogados. Y yo digo, si no lo hago a los 26, 27 años, no lo voy a hacer nunca. Yo era el gerente siniestro a los 25 años. Súper joven. Súper joven. Y en forma total y absolutamente irreflexiva e irresponsable me voy a esta oficina de abogados. ¿Pero como socio o como...? Me fui como socio a cargo del área de seguro, a montar esta área. ¿Y una liquidadora? No, esta era una oficina que partió, era el estudio Alessandri, que es uno de los estudios más tradicionales, se separó en 2 y ellos querían armar una unidad como bien boutique y habían tenido ellos temas de seguro y me ofrecen ir a armar esta oficina de abogados especialistas, que cuyo objetivo era fundamentalmente asesorar a clientes en materia de siniestro. Nos fue súper bien, estuvimos 1 año y medio y me acuerdo que un día suena el teléfono y era Nacho Barriga para llamarme, para decirme, oye, me voy de gerente general a Liberty, ¿te querís venir conmigo como fiscal de la compañía? Y buena... tremenda pega, el grupo Liberty Mutual, una tremenda compañía, estaba llegando a Chile comprando las operaciones de AGF Allianz y la verdad es que me demoré como 11 segundos en decirle a Nacho, ya, vamos. Y el 2005 me fui como responsable del área legal y primero siniestros. ¿Y joven todavía? No, súper joven, tenía 30 años, del grupo Liberty Mutual. Fue de los procesos y de los periodos profesionales más entretenidos. Liberty, una compañía que crecía. Y quizás en esa época debes haber sido de los fiscales más jóvenes de la industria. Sí, pues era de los fiscales más jóvenes y de los gerentes siniestros en aquella época, de los más jóvenes. Y fue un aprendizaje espectacular. La verdad es que lo pasamos muy bien. Tuvo momentos difíciles, como todas estas reflexiones que a uno le pasan en la vida cuando uno llega demasiado joven. Hay veces que le falta carrete para algunas cosas, pero armamos un equipo de trabajo espectacular, nos empezó a ir muy bien. Y de repente Liberty toma la decisión de comprar las operaciones de ING, que en esa época ING tenía seguros generales y seguros. Y yo te identifico que ese momento para mí, que yo lo miro para atrás después, fue un momento clave en mi carrera y yo fui totalmente inconsciente del efecto que generó en eso. Porque ¿qué es lo que ocurrió? Compramos las operaciones de ING y por un tema regulatorio no podían haber 2 gerentes generales de 2 compañías de seguros que en principio no eran parte del grupo porque no podíamos fusionarlas. Y yo me voy a hacer de responsable, por decirlo de alguna manera, de la operación de ING como en el área comercial. Y yo dije, oye, parece que tengo ciertas habilidades para esto. Y me encantó el tema comercial. Después fusionamos las compañías. Y yo me quedé... Ahí salió el ingeniero comercial. Y yo me quedé con ese bichito. Siempre he tratado de ejercer mi carrera, como ejercía como abogado, muy pro negocio. Muy cómo lo hacemos y no cómo no lo hacemos. Y este mensaje para los abogados que están partiendo, muchachos. Muy bien. Si decir que no es súper fácil. Sí. Es decir, cómo se puede hacer está la magia. La verdad es que me quedé con ese bichito. Y Nacho se va de Liberty y llega al grupo RSA en esa época y compra las operaciones de una compañía que se llamaba La República. Quizás alguno de ustedes que está escuchando ni va a saber de qué se trata esto. Y Nacho se va como vicepresidente comercial y un día me invita a almorzar y yo era el fiscal del grupo Liberty, ya Liberty era gigante y yo además tenía una responsabilidad regional.
como que coordinaba toda la operación, como yo hablaba inglés, entonces ayudaba a mi jefe, que era el head legal de Boston, a hablar con los diferentes abogados que no hablaban inglés en Latinoamérica. Entonces yo como que hacía un rol de coordinación y yo me llevaba muy bien con él, que se llamaba Ralph Tortorella. ¿Y el inglés dónde lo aprendiste? Porque el colegio era... El colegio era 100% español, ¿Sí? lo aprendí... ¿Dónde aprendiste? En la universidad, después me fui a estudiar, después entre que una pega y otra me fui 4 meses a estudiar a Estados Unidos, tengo cierta habilidad para los idiomas y lo que soy tremendamente patúo. O sea, me importa un huevo, yo lo hablo bien y me voy a tirar y así lo he hecho. Entonces yo hablaba inglés y podía manejarme bastante bien, o eso es lo que yo creía en ese instante. Y me acuerdo que Nacho me llama un día y me dice, oye, me voy para el grupo, me voy a RCA, compramos Cruz del Sur, que era una tremenda compañía, y estoy buscando a alguien para el área como de pyme, por decirte de una manera, pero que vea todos los riesgos legales que tenga la compañía como productos. Y él realmente, en forma muy honesta, me dice, ¿se te ocurre alguien para ese cargo? Y yo le digo, yo, po. Desde la perspectiva de posición, yo estaba como gerente legal, como varios cargos, comillas, varios rangos más arriba que este cargo que él me estaba ofreciendo. Y él me dice, pero ¿cómo? Si tú estás aquí, sí, y este cargo es aquí, está ahí... ¿Y qué se te pasó por la cabeza ahí? Es que yo quería buscar un cambio. No. Yo decía, ¿sabes que a veces en la vida hay que dar un paso para atrás para dar 2 pasos para adelante? ¿Y ahí cómo manejaste? Porque muy joven, fuiste muy exitoso. Eso a muchos profesionales los nubla, sí, luego se van a las nubes. ¿Cuál era tu cable de tierra ahí? Yo creo que había 2 cables a tierra. Uno, yo diría que mucha conversación con mi señora. No. Y en ese sentido, los dos hemos tratado siempre de tener una conversa muy de que no se nos vaya para arriba, que ordene. Y lo segundo, yo te diría que esa historia familiar de partir desde abajo, él recuerda que eres mortal, que cuando le decían a César ahí al lado, recuerda que tú eres mortal. Yo diría que yo lo aplico en general y trato de que de que a uno no se crea que esto es normal. Es mi historia, la verdad es que no tengo ninguna receta en particular, pero trato de ser súper consciente que el éxito es una consecuencia de lo que uno hace y uno en el cargo, porque yo lo viví en alguna etapa de mi vida, que el cargo dejó de estar en la tarjetita. Y uno deja de ser muy importante nadie. Y no eres nadie. Sí. Entonces yo lo viví. Y como yo lo viví, trataba de ser consciente de eso. No significa que a uno no le resulte, uno siempre lo mira desde la vereda de uno. Pero era súper consciente de tratar de no ser engreído. Te lo pregunto justamente por lo que comentas, que a propósito de que te estaban ofreciendo un cargo como de reputacionalmente muy inferior al que estaba ahí. Como que igual tenía en tu mente, oye, ¿por qué no? Me atrevo, sin pensar, o con un ego mucho más pequeño, sin pensar en el que dirán, sin pensar, oye, quizá me estoy equivocando. O sea, yo tenía muy claro que a esa altura tenía un solo hijo, entonces el riesgo era un riesgo súper controlado, pero yo quería explorar otra cosa. Yo sentía que en mi carrera de abogado iba muy bien, pero mi carrera estaba llegando a un punto en el que mi siguiente paso o me iba para afuera, pero yo sentía que era una carrera que era un poco fome, que entonces como que quería buscar algo diferente. Y tomo esta decisión. Me acuerdo que Ignacio me dice, ¿pero cómo? ¿Tú? Sí, ya. Y me acuerdo que ni él mismo se convenció. Nacho para mí... Con mucha confianza en Ignacio. Mucha confianza, pero además fue jefe mío por 14 años. No. En distintas pegas. Yo le debo mucho de lo que soy profesionalmente a él. No solo es un gran jefe, un gran mentor, es un gran amigo. Y me acuerdo que él me dice, ya, vamos. Y me voy al grupo de RCA, que era una compañía mucho más grande que Liberty en ese instante, pero yo me fui a un cargo más abajo. Y lo pasé increíble. Lo pasamos increíble. Después de un rato... De ser gerente de negocios comerciales, que era como este grupo como pyme, más riesgos legales. Pasé a ser el vicepresidente de la compañía. Mira. Pasé a ser vicepresidente comercial y después tomé un rol de carácter regional. Y fue casi 5 años los más bonitos como equipo de trabajo que he tenido por lejos. Ignacio Barriga era mi jefe.
Jorge Quinas, que hoy día es el gerente de sucursales de la corredora de seguros La Cámara, trabajaba conmigo. Jorge era el gerente de sucursales. Juanito Valdés, Ricardo Kunzak, estaba también Miguel Maldonado. O sea, teníamos un lote súper choro. Yo era por lejos el más cabro chico de todos. Yo era 10, 15 años más joven que todos los que estaban ahí. Y yo era el jefe, entre comillas, pero nunca traté de actuar como jefe. Fue de los momentos profesionales más maravillosos que yo he tenido. Y ahí ocurre un evento bien específico. Viene el terremoto del año 2010. Y la compañía, que era la más grande del mercado, toma la decisión de dividirse en dos. Y Juan Ignacio Álvarez, que era el vicepresidente comercial, se queda a cargo de la operación del terremoto y yo me hago cargo de toda la operación desde la perspectiva del negocio y la continuidad. Y como yo además tenía un tema no así regional, sino que me tocaba viajar mucho porque además yo era como tutor de un grupo de jóvenes talentos que tenía el grupo a nivel mundial, me tocaba viajar demasiado. Viene el terremoto y mi hijo, hoy día mi hijo mayor, empieza con todo un cuento de que temor, que no te vaya a ir papá. Yo agarraba la maleta y él se ponía a llorar. Yo iba a Londres, me iba un día domingo, llegaba el lunes, volvía el jueves, estaba el viernes y sábado y me volvía a ir de nuevo. Y eso era porque yo no quería estar en el fondo con la culpa, hasta que tomo la decisión de... La compañía estaba súper estresada, súper enredado. Nos empezamos a enredar con la operación y yo un día le digo a Ignacio, ¿sabes qué? Es suficiente. Esto no puedo seguir, familiarmente no puedo armar, creo que tenemos diferencias de para dónde vamos. Y de nuevo en una decisión que quizás cuando la miro para atrás solo sabré si fue correcta o incorrecta mucho tiempo después. Hoy día sé que fue la decisión correcta. Yo decido renunciar porque el tema familia estaba muy enredado y decido renunciar y me quedé sin pega y no sabía qué hacer. ¿Y planificado? ¿Lo planificaste? ¿O sí, no, súper conversado. Les digo, mira, trabajemos hasta acá, yo no puedo seguir en este ritmo. Viajar a cualquier cantidad. Igual arriesgado. No, totalmente irresponsable. Absolutamente irresponsable. Y bueno, decido renunciar. ¿Está ahí ya con los 3 hijos o está ahí con 2? Tenía 2 en ese instante. Uno tiene sus ahorros, pero los ahorros se acaban en 10 minutos. Y decido renunciar a buscar otra alternativa. Y me acuerdo que me suena el teléfono y me llama Alberto Covarrubia, en ese instante gerente general de Conosur, y hoy día también. Y me dice, oye, ven a tomarte un café con nosotros, con Carlos Sangüesa, otro de los socios. Y me invitan a almorzar y me proponen, oye, Conosur, una corredora que en ese instante era la 4ª o 5ª en mercado, súper potente, necesitamos a alguien que se venga para acá, que nos acompañe al crecimiento. Estaba la posibilidad de ser socio. Y la verdad es que me vendieron un proyecto, más que me vendieron, me suena como feo eso. Conversamos de un proyecto súper interesante y bueno, y tomo la decisión de irme para allá y en ese mismo almuerzo le doy la mano a los dos. Al listo, tiro. Me voy. Va. Vuelvo a la oficina. ¿Jugado en tus decisiones? En la historia has tenido decisiones bien jugadas. Me la he jugado cuando siento que hay fiato. Me acuerdo que vuelvo a la oficina y les digo, oye, me voy a ir porque estoy en esto. Y yo ya había renunciado, así que era un poco irme antes. Y me acuerdo que me llama por teléfono en la tarde José Ignacio Latrop, que en esa época trabajaba en Blanche. ¿Ya? Y José Ignacio me dice, oye, te vas, ¿y por qué no nos juntamos para conversar, para que te vengáis para acá? Y yo le dije, oye, pero si yo ya llegué a un acuerdo. Ya le di la mano a Alberto. Ignacio después vendió la compañía como 5 veces, así que capaz que a esta altura sería millonario si le habría dicho que sí, pero bueno, uno nunca va a saber. Pero también me llama después la gerente general de la época de la compañía Chartis, que era la continuadora de AIG, que se había cambiado de nombre, había toda la crisis, y me acuerdo que me invita a almorzar y me entrega un sobre y me dice, oye, yo quiero que te vengas a trabajar con nosotros, aquí está el sobre de tu oferta, al tiro, para que te vengas como gerente comercial en el almuerzo. Yo ya había dicho que sí en Conosur, entonces súper solicitado. Yo creo que era la niña bonita del mercado. Yo creo que era pura suerte nomás. No. La cosa es que me acuerdo que me entrega el sobre, esto fue en su oficina. ¿Ya? Y yo digo, si lo abro... 400 lucas, la primera 400. No, si lo abro, capaz que me tiente, o capaz que, no sé. Pero yo ya había asumido un compromiso. O sea, que agarro el sobre, se lo agradezco,
Le digo, pero yo ya tomé una decisión y mi palabra está comprometida y yo se lo entrego. Nunca supe lo que había en ese sobre. No tengo idea del cargo, no tengo idea de la responsabilidad. Pero ella me dice, oye, pero qué súper noble. Qué honesto y qué noble, porque tu compromiso ya está. Sí, pues es que soy así. Entonces llego a mi casa y después me retaron todo, porque no abrí el sobre. Bueno, y me fui a Conosur. ¿Y nunca lo abriste? ¿Nunca? Nunca. Y después Charty se fue a la punta del cerro. Sí. Capaz que no sé dónde estaría hoy día. Capaz que estaría trabajando con la Fabiana en Southbridge. Uno nunca lo va a saber. Pero la cosa es que voy a Conosur. Estoy en Conosur 4 años. Bonito desafío. Llegué como subgerente general en esa época. Súper bueno. Conseguimos un socio internacional que era parte de la pega. ¿Y cómo es pasar ahí de una gran empresa como corporativa a una corredora, por más que es grande? Es difícil. Pero es distinto. Es difícil. Esto es como trabajar yo estaba trabajando en Wall Street y me fui a trabajar a otro lugar. Ahora, tiene de cosas buenas, porque la cercanía, la toma de decisiones es mucho más rápida. Y tiene de cosas malas que uno está trabajando al final del día en una compañía que es más sensible a la toma de decisión de los dueños muy involucrados. Claro. Para mí no fue ningún problema, yo me llevo muy bien con los 3 socios, particularmente con Alberto, pero fue diferente. Yo te diría que no fue ni malo ni bueno, fue distinto. Yo estuve 5 años ahí y después de esos 5 años un día me llaman de una oficina de abogados inglesa que a mí me había tocado trabajar con ellos en algún minuto para contarme que querían armar una oficina en Chile. Ellos tenían una relación con una oficina local de Alejandro Acuña, que Alejandro es un súper abogado en materia de seguro, y me cuentan que querían armar esto. Estoy haciéndole el cuento largo corto, y que si yo podía representarlos a ellos. Bueno, y formamos con Ricardo Sattler, de la época que trabajaba en ese instante en una liquidadora que era FGR con Alberto Faraggi, Radoslav de Polo, mi primer jefe en Estudio Carvalho, y yo, los 3 partimos. Este mundo. No, si este mundo es muy chiquitito. Y partimos en ese instante con Sattler, de Polo, Diemos, abogados, mano por delante, mano por detrás. Yo siempre me quedé muy ligado al grupo Conosur. Siempre fui asesor en el mundo seguro. No, de asesor. Y nosotros empezamos a trabajar y después de 12 años, yo fui el country manager por 12 años. Kennedy es la segunda o primera oficina de abogados en seguro más grande del mundo, 5.000 abogados. Nos dedicábamos exclusivamente a temas de reaseguro. Ya nos pasamos a llamar después Kennedy's y tomamos una posición relativa en el mercado súper interesante. Y fue de los proyectos personales, como te digo, 12 años fui el gerente general, de los más entretenidos que me tocó. También me tocaba viajar harto. Fue súper interesante. Y el año 2000, estoy como los viejos, ya ni me acuerdo, pero como el 2020, fue antes de la pandemia, el 2022 ellos deciden, nosotros éramos socios con ellos. Ellos deciden comprar la compañía 100% en Chile, tomar el control. Y a mí me pasa algo muy particular, mi papá se enferma. Mi papá le descubren un cáncer bastante avanzado, y este cambio de rol para mí significaba de alguna manera tomar una responsabilidad diferente, y yo tomo la decisión de no seguir en el proyecto porque quería acompañar a mi papá en su periodo final de su enfermedad, y yo me dediqué 1 año a estar para mi papá. Y yo lo acompañé. Mi papá falleció el año pasado, justo casi un año después que le encontraron su cáncer. Y ha sido de los momentos más bonitos que he podido desarrollar. Me quedé ligado al grupo Kennedy, desde la perspectiva que fue director por un rato. Pero yo quería estar con mi viejo. Y cuando mi papá se muere, y yo siempre lo cuento, se muere literalmente en mis manos. Una paz. Conversé con mi papá en ese año. Como nunca, como yo les dije al principio, nosotros somos 2 hermanos, mi hermano vive en Estados Unidos, además para el pobre mi hermano que se fue a estudiar y está trabajando, empezó su trámite de la Green Card americana, entonces cuando empieza el trámite él no puede salir de Estados Unidos, y cuando mi papá le encuentra la enfermedad, mi hermano había empezado el trámite, mi hermano nunca pudo venir a ver a mi papá en ese año de enfermedad, no pudo venir a su funeral, no pudo venir nada, entonces a mí me tocó ese proceso. Lo hice feliz,
lo hice encantado, no tengo ningún reproche con nada, con nadie. Así que tuve ese... Y en ese rato me dediqué más bien como independiente a trabajar algo con Kennedy. Trabajé en un fondo de inversión inglés como responsable legal para Latinoamérica, pero basado en Chile. Y cuando después decido, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Me acuerdo que me fui a tomar fuimos a almorzar una vez con Alberto. Disculpa, ¿qué aprendiste ese año con tu viejo en relación a... No sé, finalmente te estabas despidiendo de tu, todos los días. De tu viejo todos los días? Todos los días. ¿Qué se aprende de ese proceso? Mira, aunque no haya pensado esa pregunta, pero a disfrutar cada día. Te diría que cada conversación que tuve con él, me di cuenta que al final muchas de esas cosas estrictas o rigurosas, como te decía en algún minuto que mi papá tenía, era simplemente porque él trataba de formarnos. Tuvimos conversas entre él y yo que en mis 50 años anteriores quizás no me había ni siquiera atrevido a preguntársela. En su último periodo ya de su enfermedad, fue como ya, me acuerdo que en algún minuto él me dice, ya, ahora encárgate tú de esto, preocúpate de esto. Mi mamá es 5 años mayor que mi papá. Mi mamá sigue haciendo clases en la universidad, en la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello. O sea, siempre como que nos preparamos psicológicamente porque mi mamá fuera la que se fuera primero que mi papá. Si mi mamá tiene 82, mi papá tenía 78. Y esto, como que ninguno de nosotros estaba preparado para eso. Y ese proceso, me acuerdo que mi papá tuvo como un pic positivo en el verano y fuimos a la playa y conversamos. Y tengo ese recuerdo de que ahora él ya en un minuto me dice, toma, a partir de ahora tú te haces cargo de esto. Y ha sido así. Y con mis hijos. Te pasó la posta y... Sí, pero fue súper bonito. O sea, me acuerdo de cuando estaba en el funeral y a mí me tocó unas palabras. Un poco le dije eso. Le dije que yo sentía que en algún minuto él me había entregado. Y así lo recibí. Y te juro por Dios que cuando mi papá se muere, no es que no me haya pasado nada, uno no es insensible. Es que sentí que no me quedé con nada pendiente. Nada. Conversé y lo acompañé en todo el periodo y fue de las cosas bonitas que pude hacer dentro de los difíciles que son estas circunstancias. Y me preocupé mucho que mis hijos pudieran hablar también con su abuelo. Porque yo lo hice con mi abuelo así, entonces me pasó ese proceso. Bueno, y el año pasado me acuerdo que después de este camino, cuando ya mi papá estaba más al final, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo haber almorzado con Alberto y con Carlos de nuevo, y Alberto me dice, ya, pero ¿por qué no volví a trabajar con nosotros? Que en realidad nunca me había desligado 100%, siempre había estado muy cercano a ellos, me siento muy cercano a su filosofía, y a partir del año pasado tomé la responsabilidad de ser el responsable de todo lo que es la unidad de negocios generales, crédito, garantía, todo lo que no es vida y salud. Vida y salud, nosotros tenemos una corredora bien potente, casi 3,5 millones de UF, y en seguros generales, crédito, garantía, tenemos otros casi 4, por ponerle un número grueso. Entonces el desafío era bien importante en esta área, y asumo la responsabilidad en marzo del año pasado. Nosotros tuvimos un 24 súper bueno, y la verdad es que lo primero que hicimos es ordenar, más que ordenar la compañía, porque eso es como la lógica de que estaba desordenada antes. Le dimos un foco diferente, parte de las cosas que hemos hecho juntos. Sí. De hecho, como BCI, nosotros, si bien teníamos una relación comercial bastante importante en el tema de seguros de Affinity, se respiran nuevos aires en Conosur, y eso es bueno. Nosotros, bueno, yo les decía, oye, mira, a ver, con Rodrigo personalmente nos conocemos de nuestra época de RCA, cuando él trabajaba en Falabella, después cuando se vino para acá. Entonces, yo decía, no había razones para que no tuviéramos una relación comercial y profesional más profunda, y es lo que hemos estado haciendo. Tuvimos un 24 como corredora muy bueno, la relación BCI con nosotros espectacular, o sea, es lo que siento yo. Así es. Estamos partiendo súper bien el año, entonces me levanto en la mañana como con ganas, contento. Es una pega difícil. La pega del corretaje es de las pegas ingratas. Por el lado de BCI, yo te puedo decir que se agradece una contraparte, una corredora
que trabaje bajo tus valores, como de la nobleza, la transparencia, la lealtad. A veces hay que decir que no se puede y para ti no es problema eso, como que es parte del negocio. Sí, yo soy bien poco picado en ese sentido. Sí, entonces eso se agradece un montón. ¿Y cómo te proyectáis? Tú eres todavía joven, puedes dar mucho más por la industria. ¿Cómo te proyectáis de aquí a 5 años más? Pucha, no sé, yo me miro, yo tengo 51, la próxima semana cumplo 52. Un millennial. A mí me queda rato todavía, Sí. tengo ganas. A mí me encantaría profundizar lo que estamos haciendo. En algún minuto, evidentemente, siempre uno piensa en el siguiente paso. Yo te diría que el siguiente paso para mí es quizás asumir alguna responsabilidad adicional en lo que estoy haciendo hoy. Pero siento que el gran desafío que tenemos en la industria, y particularmente en la industria del corretaje, es entender que el mundo está cambiando. Yo diría que en el mundo corporativo, que es el mundo que me toca ver a mí desde el punto de vista de empresa, la lógica de quien intermedia tiene que cambiar a la lógica de quien te asesora. De hecho, Conosur no se llama corredora de seguro, sino que hace muchos años definimos gestión de riesgo. Nosotros tratamos de trabajar en gestionar los riesgos. Y yo trato de siempre tener un símil. A los abogados y a los asesores financieros, los clientes no los están cambiando a cada rato. ¿Por qué? Porque generan lazos de confianza y de lealtad. Con los corredores no hemos logrado eso. Y creo que ese es el camino en el cual a mí me encantaría el sello que alguien diga, mira, sabéis que lo que hay con Conosur son una boutique financiera, realmente saben hacer las cosas y cuando los tipos se meten son de primer lugar. Eso es un tremendo desafío porque nos obliga a hacer las cosas diferentes todos los días. Y es un poco lo que yo les transmito a mi equipo todos los días. Muchachos, hagamos lo diferente desde cómo nos vestimos, desde cómo hablamos, desde los approaches que generamos. No nos quedemos con los moldes que están hechos y no porque se haya hecho así históricamente lo vamos a seguir haciendo. Diría que esa es como la proyección que yo veo para nosotros. Y yo ya estoy empezando a ver esos brotecitos en la interna nuestra. Y como Conosur, porque la industria o el mercado del corredor, hay hartas fusiones, Sí, los grandes están comprando los más chicos. ¿Conosur está en esa estrategia? A ver, yo diría que nosotros, en orden de magnitud, nosotros hoy día somos el cuarto o el quinto, dependiendo como la fusión de Gallagher con THB. Nosotros somos suficientemente grandes. No, en el corto, nosotros sí estamos en una mirada estratégica de buscar ciertas alianzas con otros corredores, particularmente por el lado de reaseguro. Evidentemente, nuestra competencia corporativa es una competencia injusta desde la perspectiva de que nosotros no somos un actor multinacional, aun cuando pertenecemos a redes. O sea, es un mundo difícil. Competimos con ellos, Marsh y Willis, que son players espectaculares, con equipos de profesionales increíbles. O sea, lo que ha hecho Rafa Tagle en Willis, José Ignacio en Marsh, en JLT, la Andrea hoy día que le está tocando liderar la operación de ellos, el mismo Rafa Pereira que hoy día asume la fusión de Gala. Creo que ellos tienen una realidad de compañía multinacional y nosotros creo que tenemos la habilidad en ese mundo que es competitivo de tener esta habilidad de ser más rápido. Yo diría que eso es lo que estamos tratando de aprovechar. Es un dato, las fusiones, las incorporaciones, nosotros no tenemos en carpeta hoy día nada en específico más allá que buscar alianzas en particular, pero nuestro foco es tratar de andar liviano. Y ahí está donde queremos tratar la estrategia. Rápidos, livianos, muchas alianzas estratégicas. Tenemos clientes, Forum, un cliente súper importante nuestro, una alianza estratégica gigante, muy importante. Estamos en pos, cruzando los dedos, de que sea así. Para extender nuestra relación por 5 años más, con el mismo Forum y con BCI tenemos una relación de alianza potente en el tema de vida y salud. Tenemos una de las pólizas más relevantes del mercado, el convenio marco también la tenemos con usted, hemos hecho una muy buena pega en conjunto. Te diría que la estrategia nuestra es foco, eficiencia, trabajos o equipos de alto nivel, y en ese sentido a veces te toca tomar decisiones difíciles, que son las de ordenar y cambiar una estructura que ha hecho las cosas de una misma manera. Y en esos cambios a veces toca pasar momentos complejos con personas, con equipos, con circunstancias. Y bueno, el liderazgo no tiene solo cosas bonitas. No es solo para que a uno lo inviten a almorzar, sino que hay veces que toca situaciones complicadas y estamos en eso. Hemos tenido un muy buen año 2024. Nosotros cerramos con muy buenos números. Crecimos mucho, más de 300.000 UF en negocios nuevos.
El 25 partimos bien, o sea, así que estamos dándole bastante ganas. El mercado se viene cayendo a pedazos con la parte de que el mercado más blando, pero bueno, hay que saber adaptarse y parte de quienes no se adapten es fundamental. Sí. Oye, para ir cerrando, esta pregunta se la hago a todos los invitados. Si volvieras a nacer, ¿volvería a trabajar en la industria de seguros? ¿O sería maratonista profesional? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. ¿Sabes qué? Pienso para atrás y siempre me he preguntado si no hubiera trabajado en esto, ¿qué habría hecho? No sé esa respuesta. Pero si tú me preguntás hoy día, ¿habría vuelto a hacerlo? Lo habría hecho. Creo que es de las industrias más resilientes, más que te entrega oportunidades. Yo personalmente he tenido la suerte de pasar en distintos cargos en distintas compañías. Lo he pasado súper bien. Creo que lo único que no he hecho así de verdad es temas de reaseguro. Pero sí, creo que sin mirar en retrospectiva no me arrepiento casi de ninguna de las decisiones. Y cuando digo casi, no es que me haya arrepentido de algunas. Quizás algunas las tomé con menos reflexión. Y quizás si hubiera mirado para atrás, quizás ese cuando renuncié a RCA, quizás no lo habría hecho. Quizás debía haber abierto ese sobre, quizás no. Pero ¿estás orgulloso de lo que has hecho? Estoy feliz, estoy orgulloso. Creo que me siento súper pleno en lo personal, en lo profesional. Y es lo que le transmito a mis hijos en general. Mira, hagan lo que hagan, háganlo con pasión. Y es lo que yo he tratado de hacer mi vida con pasión. Qué lindo. Oye, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Dame una licencia, sí, quiero dedicarle este podcast a tu viejo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu viejo? Mario. También Mario Diemos, así que le dedicamos este podcast al padre de Mario, así que por todo lo que te enseñó, por todo el rigor que te enseñó, esa nobleza, esa transparencia, yo creo que viene de él, así que se lo dedicamos a él. Así que muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes y a ustedes que me escucharon hoy día y mi único punto final y mi único, no es ni consejo, es háganle lo que los apasiona, pero háganlo bien. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Chao, chao. Cuídense.